En este ejercicio nos piden que se calcule el promedio de n números. Luego le diga el número o imprima si el número es mayor o igual o menor al promedio. Por último, imprima cuántos números son mayores al promedio, cuántos números son menores al promedio y cuántos números son iguales al promedio. Esto todo almacenado pues en un vector o en un arreglo unidimensional. Vamos ahora entonces al simulador, un nuevo archivo, lo voy a llamar número promedio. Vamos entonces a declarar variables, definir, pongámosle numerito, pongamos acá una variable llamada sum, otra variable llamada prom, como real. Vamos a definir la variable i del ciclo, la cantidad de números que es n, cantidad de números mayores que el promedio, cantidad de números menores que el promedio. Aquí sería mayor, pongamos m y la y. Menores que el promedio. Menores que el promedio. Y acá cantidad de números iguales al promedio como entero. Listo. Vamos ahora a escribir. Vamos a pedir la cantidad de números. Cantidad de números. Y acá le voy a decir leer n. Dimensión. El vector numerito con n posiciones. ¿Qué sigue ahora? Vamos a decirle para i igual a 1 hasta n con paso 1 a ser. ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Va a pedir el valor para cada posición del vector. Entonces acá le voy a decir escriba un número en el índice y para no poner siempre la palabra posición, en el índice i, es decir, en lugar i. Luego acá leer numerito en la posición n o en la posición i. Luego aquí le voy a decir suma es igual a suma más numerito en la posición i. Es decir, váyame sumando, porque para hallar un promedio hay que hacer una suma primero. Vaya sumando cada número, sume cada número hasta terminar el ciclo. Después del ciclo vamos a promediar. Prom es igual a suma dividido n. Ya sabemos el promedio. Ahora la pregunta es, ¿qué números guardados en ese vector son menores que el promedio, mayores al promedio o iguales al promedio? Entonces necesito correr el vector para identificar cuáles son esos valores. Voy a hacer algo por acá. Voy a imprimir aquí el vector. Vamos a colocar un limpiar pantalla.
Vamos a colocar aquí imprimir. Antes del imprimir va un ciclo. Vamos a coger este mismo ciclo y vamos a imprimir el vector. Vamos a quitar esto y vamos a quitar esto. Solo vamos a dejar el vector imprimir y acá dejémoslo así. Bueno, pongámosle el espacio para que no nos queden los números pegados y dé la impresión que son números compuestos o es el mismo número, la misma cifra. Entonces vamos a ponerle aquí esta separación, es solamente para que no aparezcan pegaditos. Y aquí sin saltar, listo, y acá pongámosle otro imprimir. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, importante imprimir el promedio. Imprimir promedio del vector. Promedio del vector. Y aquí vamos a imprimir prom. Y vamos a darlo hasta ahí para hacer la prueba. Entonces vamos a poner 5 números: 8, 3, 2, 7 y 9. Entonces ahí tenemos el vector y tenemos el promedio. El promedio entre 8, 3, 2, 7 y 9 nos dio 5.8. A simple vista, ¿qué números están por debajo del promedio? Está el 3 y el 2. Iguales al promedio no hay ninguno. Superiores al promedio está el 8, el 7 y el 9. Entonces vamos a comprobar si a través del algoritmo podemos llegar a esa deducción que hice, digamos, por decirlo así, mentalmente o la hice ahí por encima. Entonces vamos a hacer el procedimiento algorítmico para que me muestre la cantidad, qué números son iguales al promedio, por debajo del promedio o superiores al promedio y cuántos de cada uno. Entonces para eso voy a utilizar acá otro ciclo. Para todo lo voy a hacer con para i igual 1 hasta n con paso 1 a ser. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a recorrer el vector. ¿Qué es recorrerlo? Voy a ir pasando posición por posición y voy a ir preguntando si es mayor al promedio, si es menor o si es igual. Y que al mismo tiempo me vaya haciendo un contador de cuántos son mayores, cuántos son menores y cuántos son iguales al promedio. Vamos entonces acá y le voy a decir si quién, si numerito en la posición i es mayor al promedio, entonces ¿qué va a hacer? Imprimir numerito en la posición i, pongámosle acá, es mayor que el promedio. Entonces, y acá le voy a decir cantidad de números mayores, cantidades mayores al promedio. Así es igual
a cantidades mayores al promedio más 1, es decir, voy haciendo el contador. Acá, si no, si, pongo aquí, me dice que me falta un fin sí. Fin sí. Ya. Entonces, si numerito es igual al promedio, entonces imprimir numerito es, en la posición I es igual al promedio. Contador de iguales al promedio, ¿sí se llama? ICP es igual a cantidad de ICP más 1. Listo. Hasta ahora 8 es mayor que el promedio, 7 es mayor que el promedio, 9 es mayor que el promedio. Hasta ahora no hay uno igual. Mire. 8, 7 y 9. 8, 7 y 9. Listo. Vamos ahora para los menores. Si no, y pongamos acá otra vez fin sí. Fin sí. Si numerito en la posición I es menor que el promedio, entonces imprimir numerito en la posición I es menor que el promedio. Cantidad de menores del promedio, así se llama, CPM, es igual a CMP, perdón, CMP, cantidad mayores, menores del promedio más 1. Entonces acá me debe decir 3 es menor que el promedio, 2 es menor que el promedio. Listo, falta únicamente imprimir después del fin para imprimir cuántos de cada uno. Entonces aquí imprimir, vamos acá, mayores que el promedio. Pongámosle entonces cantidades mayores que el promedio. Ahora imprimir menores que el promedio. Menores que el promedio, entonces cantidad de menores que el promedio, CMP. Imprimir iguales, igual son ceros, pero de todas maneras hay que hacerlo, iguales que el promedio, entonces sería cantidad de iguales al promedio, ¿cierto? Así es. Bueno, como acá tenemos ya la prueba de escritorio, entonces dice, son 5 números, 3 son mayores que el promedio, o sea el 8, el 7 y el 9, 2 son menores que el promedio, el 3 y el 2, 0 iguales que el promedio, no hay ningún valor en el vector que tenga el 5.8, ¿sí? Hagamos la prueba nuevamente, vamos a ingresar 3 números, vamos a poner el 6, el 3 y el 10. Entonces tenemos acá el promedio 6.3 casi. 6.3. Tenemos acá menores que el promedio 6, menor que el promedio 3, mayor que el promedio 10.
la cantidad total de mayores 10, cantidad total de menores 2, igual es 0. Entonces ahí está el algoritmo ya solucionado. Miren que hice todo con ciclo para. La idea es que ustedes hagan el mismo algoritmo, así como está aquí, y empiezan a implementar los otros ciclos. Háganlo todo con mientras, todo con repetir. Recuerdo nuevamente, reformen el ejercicio, háganlo de una forma distinta como yo lo estoy explicando aquí, pero que les funcione, y ahí vamos entendiendo más acerca del tema. Quedo entonces atento a cualquier duda que puedan tener.